los últimos años, la naturaleza se ha dejado sentir cada vez con más fuerza en diferentes ámbitos del ser humano, y esto está afectando de manera drástica y negativa al mundo entero. Pero, ¿qué estamos haciendo mal para que la naturaleza nos esté fallando? La demanda energética actual es objeto de preocupación a nivel mundial. Los incrementos que se han manifestado en las últimas décadas, junto con el agotamiento de los principales recursos energéticos, han provocado incertidumbre respecto a su sostenibilidad. La evidencia estadística revela que el crecimiento económico de las naciones se encuentra directamente relacionado con el crecimiento de la demanda energética. Por lo mismo, se espera que la demanda energética mundial crezca más de 1/3 para el año 2035, crecimiento que será liderado por China, India y Medio Oriente, los cuales en su conjunto significan el 60%. Además, existe una relación directa entre la cantidad de hogares en el mundo versus el consumo de energía. A medida que surgen nuevos hogares, estos traen nuevas actividades consumidoras de energía. Entonces, además, tenemos el cambio climático, que ha aquejado a las naciones durante las últimas décadas. El clima se determina mediante información meteorológica recopilada dentro de un periodo representativo, generalmente de 30 años o más. Por lo tanto, el cambio climático es la modificación de este clima representativo respecto a lo registrado en el historial meteorológico de una zona. Las causas del cambio climático, específicamente del aumento de la temperatura terrestre, son variadas y atribuibles directamente a la acción del hombre. Esto lleva a cuestionar la forma en que el ser humano coexiste hoy con su medio ambiente, dado que la principal justificación del aumento de la temperatura terrestre corresponde a la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera, provenientes de las actividades del ser humano, cuyas concentraciones han alcanzado niveles inesperados. Para afrontar esto, en el caso de algunas organizaciones, el problema se ha abordado incorporando la sostenibilidad como un pilar, desde el uso de energías renovables como nuevas fuentes energéticas hasta la gestión del uso eficiente de la energía dentro de los sectores productivos. Las energías renovables corresponden a aquellas energías que se obtienen a partir de fuentes naturales consideradas inagotables: energía hidráulica, geotérmica, mareomotriz, solar, eólica, biomasa, entre otras, y que se caracterizan por generar bajos niveles de contaminación y por tener la capacidad de regenerarse, lo cual constituye una solución al incremento del consumo energético a futuro. Por otra parte, se encuentran los mecanismos de gestión y uso eficiente de la energía, los cuales apuestan a reducir el consumo de energía manteniendo la calidad de los servicios, ya sea utilizando innovación tecnológica o implementando medidas de uso eficiente de la energía dentro de los sectores productivos. Se espera a futuro que las mejoras en los estándares de vida de los países en desarrollo den lugar a nuevos sistemas de climatización, electrodomésticos y un sinfín de aparatos electrónicos que potenciarán la demanda de energía. En particular, en el sector edificación, se busca asistir el diseño de edificaciones nuevas, establecer mejoras en edificaciones existentes y realizar gestión durante el diseño, gestión durante la ejecución y gestión durante la operación de la edificación. Para lograr la eficiencia energética en edificaciones, es importante considerar que la calidad del ambiente interior o confort ambiental de un edificio se ve afectado por el calor generado internamente por sus ocupantes, la radiación solar a la cual el edificio está expuesto, en especial aquella que incide sobre las ventanas, las pérdidas o ganancias de calor producto del intercambio de aire entre el interior y el exterior, y la transferencia de energía a través de la envolvente de la edificación. Todos estos parámetros estarán a su vez condicionados por el diseño arquitectónico y estructural, el cual, a modo de responder adecuadamente a ellos,
podrá hacer uso o no de los principios de diseño pasivo o bioclimático. Por lo tanto, esta línea de acción corresponde principalmente al apoyo de la incorporación de estándares de eficiencia energética en edificaciones a etapas tempranas del diseño arquitectónico, en función a la promoción de prácticas de diseño integrado, en las cuales exista una colaboración multidisciplinaria de proyectistas expertos en eficiencia energética, permitiendo integrar actividades como simulación energética y diseños conceptuales de especialidades a modo de enfocar esfuerzos en diseños de alto desempeño energético.